que se van a acarrear en la historia familiar y que por supuesto con el duelo se va a generar otro impacto porque va a ser un antes y un después en la biografía de esta familia y de este duelo. Y por supuesto, ante estas situaciones en donde uno ve que el duelo se manifiesta como un duelo prolongado, ¿sí? Donde estas situaciones esperables que yo les mencionaba antes se cronifican, de repente pasa el tiempo y pasan años y esto sigue intacto, o mismo puede ser un síntoma que se manifieste de manera exagerada, o también como otro tipo de reacciones como puedan ser el abuso de sustancias, el riesgo de daño por autolesiones y los sentimientos de culpa exagerados, van a ser todos estos indicadores de que tenemos que realizar una derivación a salud mental, ¿sí? Digamos, vimos las causas por las que un duelo puede complicarse y por ende si se sostienen en el tiempo y hay una manifestación excesiva de ellas, son indicadores para derivar a salud mental, ¿sí? Bueno, ya para llegar un poquito al final, ir cerrando y en esto del motivo de esta jornada, que tiene que ver con el acompañar estos nuevos desafíos en nuestro acompañamiento desde cuidados paliativos. Les quiero compartir, tuve la suerte de ser parte de una investigación, porque todavía está en curso, junto a la doctora Vilma Tripodoro y a Elena Durbano, que es quien coordina el área de Buenos Aires de esta investigación, que es COLIB, que justamente el objetivo de ella fue el analizar las formas en que se estuvo acompañando en fin de vida y cómo esto ha impactado en el proceso de duelo durante la pandemia por COVID, ¿sí? La verdad que ha sido un honor no solo el trabajo, sino ser convocados los trabajadores sociales para una investigación y de esta envergadura, que la verdad participan 39 países, y yo les quiero compartir algunas de las conclusiones a las que se llega, lo que hemos visto en esta pandemia, que es lo que seguimos viendo y que por ende nos tiene que alertar sobre las formas en que vamos a encarar este acompañamiento. Lo que se ha visto hasta ahora en pacientes es que han tenido un gran impacto en la calidad de la atención, tengan o no tengan el coronavirus, ¿sí? O sea, el sistema sanitario se ha visto tan impactado por la irrupción de la pandemia que esto ha generado cambios y la verdad que ha habido un impacto negativo en la calidad de la atención. Donde también se vio que los valores típicos en la atención del final de la vida fueron vulnerados, ¿sí? Esto ha surgido en casi todas las entrevistas, sobre todo quienes tuvieron que estar hospitalizados. Esto de no poder haber acompañado, de las comunicaciones interrumpidas o no fluidas con el personal de salud para saber cómo estaba el ser querido de uno que está internado. También el acceso a la atención institucional o especializada al fin de vida estuvo limitado, así por esto de la reestructuración de tareas, la reasignación de profesionales de los equipos de cuidados paliativos, que en muchos casos se disolvieron directamente, y la limitación de visitas y el acompañamiento que mencionaba, ¿sí? Y también esto de que morir en salas o en otras instalaciones que estaban especialmente dedicadas a brindar atención a los pacientes COVID fue experimentado de alguna manera como estigmatizante por el temor al contagio, ¿sí? Siendo visitados muy pocas veces no solo por las familias, sino también por los propios equipos de salud, y por supuesto sin la posibilidad de generarse ceremonias de despedida. Por parte nuestra, de los profesionales, se ha visto por supuesto sobrecarga por la situación y la demanda, limitaciones institucionales, los contagios nuestros y también de los compañeros que en muchos casos devinieron en fallecimientos y que tan difícil nos hace la vuelta a nuestros lugares de trabajo. El sentir que de alguna manera exponemos a nuestras propias familias al ir a trabajar directamente, quienes nos desempeñamos en salud especialmente, la incertidumbre por el virus mismo, por no saber qué es lo que iba a pasar, qué es lo que va a pasar, si va a haber una esperanza en la vacunación. La verdad que siempre esto se ha vivido con mucha incertidumbre y todos sabemos que eso genera muchísima ansiedad. Y también por haber estado todos atravesados por las medidas de salud pública, ¿no? Porque todos, aparte de seguir todos trabajando, teníamos que digamos, estar atravesados por el aislamiento sin poder ver a otros familiares, a otros amigos, tener situaciones en nuestros domicilios que se vieron totalmente alterados. Entonces, en ese mismo marco estuvimos sosteniendo este trabajo y ha sido muy duro y lo sigue siendo.
Y por supuesto para las familias, que son también quienes quedaron, la verdad que quienes más se llevan algunos costos que tienen que ver con lo que ha sido el acompañamiento durante el proceso de enfermedad y muerte durante la pandemia, que ha sido como muy difícil, y condicionamientos del aislamiento obligatorio en los procesos de duelo posteriores que seguramente van a tener sus impactos. Para pensar el asesoramiento en duelo durante la pandemia, sobre todo trabajar sobre la culpa, ¿sí? Esto de no poder estar cuando el ser querido está internado o ha fallecido incluso, o a veces no poder hacer esos rituales de despedida, así sea ver que la persona ha efectivamente fallecido, tocarlo, genera altos niveles de culpa, ¿sí? Esto de no tuvo la despedida que hubiéramos deseado, que se hubiera merecido, también son situaciones que pueden quedar ahí latentes y generando ruido interno, ¿sí? O esto mismo causado por el aislamiento, no podemos compartir cómo nos sentimos, no me puedo juntar a llorar con mi familiar. Entonces, sobre todo, vamos a decir que lo que hay que hacer especial hincapié es en poner este eje de que las limitaciones fueron impuestas por la crisis sanitaria, ¿sí? Poder sacar algo de culpa de esto que inevitablemente se va a sentir, ¿no? Pero que no fue algo elegido. Si todos hubiéramos podido elegir, nadie hubiera elegido este escenario que nos ha tocado. Entonces, bueno, hacer un especial foco ahí, ¿sí? Y por supuesto, tratar de fomentar lo que sean los rituales de despedida, ¿sí? Que facilitan la recuperación emocional y el pasaje de un estado a otro, y que ofrecen aparte contención y permiten la coordinación social entre el individuo, las familias, la comunidad, esto de que con el ritual del entierro uno entiende que algo ha pasado, que hay un cambio en la vida del otro, bueno, que tanto se ha perdido y se ha visto vulnerado, y que pueden ser individuales, sociales y comunitarios, tratar de fomentarlos, de hacer sobre todo maneras creativas, las redes nos apoyan para todo esto, todos los dispositivos electrónicos también, y como se ve en esta foto, bueno, vivirlo de manera individual y cada uno con su cuestión espiritual o religiosa también, aunque sea en casa y de alguna manera que uno encuentre representativa, ¿sí? Y aquí les muestro, les comparto una foto que para nosotros ha sido muy fuerte, que es en Mar del Plata, que es una ciudad balnearia aquí en Argentina, donde muchos vacacionamos en nuestro verano, y donde encontraron una muy linda manera de generar un ritual para todos aquellos ciudadanos de Mar del Plata que habían fallecido hasta ese momento, ¿no? Y donde se encontró la forma de poner una bandera representando a cada uno para que estos dejen de ser un número, ¿no? Que quizás esto es lo más doloroso. Todo el tiempo escuchamos en la televisión o en las noticias los números de fallecidos, y bueno, pareciera que detrás de eso no hubiera otra cosa, ¿no? Y sin embargo hay gente, hay familias dolientes, y bueno, nosotros creo que como trabajadores sociales tenemos mucho para poder aportar en esto, hacer visibles estas pérdidas que como se trabajó antes, piensen que si son múltiples y si son rápidas también va a conllevar muchísimo dolor del cual después nos tengamos que sobreponer, y que nosotros tenemos habilidades para poder acompañar estos procesos y para poder advertirlos, ¿sí? Y ver de que va a haber de acá y a los años por venir muchísimo dolor que tenga que ver con esto, con esta imagen que se ve aquí, ¿sí? Como último, pienso que el gran desafío es el de incorporar entonces el duelo como una instancia de cuidado, ¿sí? Y en esto, esta necesidad de entenderlo como una instancia social, a pesar de la vivencia que es singular e íntima, ¿no? Sobre todo con esta pandemia que nos ha arrebatado mucho a todos. Entonces esto se transformó en algo social, ¿sí? Entonces ahí, hacer como un anclaje los trabajadores sociales. Bueno, aquí estamos alertas, estamos viendo que en salud pública van a haber consecuencias de todo esto, de que en cada uno donde esté trabajando pueden haber de estas cuestiones en las que tengo que prestar atención, pueden haber síntomas que se asocien a esto, pueden haber conductas que estén no tan ajustadas, quizás tengan que ver con esto, como poder hacer nosotros esa lectura, ¿sí?
También la importancia, o sea, retomar esto de la importancia de la red, ¿no? De cuán importantes son las otras personas que tenemos alrededor para poder sobrellevar las pérdidas, ¿no? Y cómo también esto del aislamiento, que fue obligatorio, en algunos casos también puede quedar muy cómodo para esta vivencia en soledad de todas estas cosas que finalmente uno sabe que no son lo mejor vivirlas solo, ¿sí? Creo que tenemos una gran oportunidad como esta de hoy, que tiene que ver con la capacitación a la comunidad, ¿no? Lo que sea escuelas, ONG, cualquier tipo de dependencia del Estado, en nociones generales sobre duelo. ¿Sí? No hace falta ser un experto para poder estar atento a estas cuestiones y poder hacer algo con ello, ¿sí? En poder generar un ritual social donde sea que uno se maneje, ¿sí? Pensemos que nosotros estamos acostumbrados a acompañar, y cuando el paciente fallece también se muere de alguna manera algo de nosotros. Entonces, también ponernos en este lugar de que para nosotros también hay pérdida, ¿sí? También nos merecemos ciertas instancias de cuidado. La necesidad de trabajar sobre el duelo colectivo, como les vengo comentando, ¿no? En distintos espacios donde nos desempeñamos, y estar alertas a estos indicios sobre estos procesos de duelo que se iniciaron durante la pandemia, ¿sí? Y aquí el rol de los equipos sociosanitarios para poder identificar estas situaciones y promover derivaciones también, y sobre todo promover instancias de afrontamiento colectivo. Para terminar, estas dos frases que dicen que el trabajo del duelo incluye no solo a la persona fallecida, sino también todas las ilusiones y fantasías y las expectativas no realizadas que se tenían para esa persona y la relación con ella. El mundo de la persona queda transformado por la pérdida. La reconstrucción de un nuevo mundo de significados que tenga sentido no necesariamente lleva a la normalidad previa a la pérdida, sino que da la oportunidad de llegar a un nuevo estado de desarrollo personal, que ojalá tengamos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Débora Lema, por el desarrollo del tema, muy provechoso para todos nosotros acá, para ponerlo en práctica también todos estos conocimientos. A continuación, pues tenemos algunas preguntas. La primera sería, ¿cómo maneja el duelo aquella profesional que ha sufrido diversas pérdidas y aún no están del todo resueltas? Bueno, creo que no sé si en algún momento hablé del autocuidado, pero también cuando hablaba creo que de cuidado algo lo mencioné, ¿no? En general, los que nos dedicamos no solo al trabajo social, a los cuidados paliativos, creo que tenemos formación desde la base, siempre en lo que es supervisión, en estar atentos a nuestras prácticas y a lo que éstas nos generan. Y yo creo que es una cuestión de gran responsabilidad hacia uno y hacia con quienes trabajamos, el estar alerta a estas cuestiones. Si uno advierte que hay situaciones de duelo, u otras, ¿no? Pueden ser otras situaciones que a uno le generan tensión interna, yo creo que por el momento hasta que uno lo pueda resolver es pertinente y responsable correrse de esas situaciones. O compartirlo con compañeros, poder charlarlo. No siempre todos tenemos posibilidades de tener un espacio terapéutico o una supervisora o supervisor de equipo de cuidados paliativos, que es siempre lo ideal, donde uno puede compartir estas cuestiones, pero creo que se hace muy difícil si uno tiene claro de que hay limitaciones propias para trabajar un tema. Yo la verdad no recomiendo meterse de lleno en eso porque uno sufre o tiene la posibilidad de salir sufriendo y también de hacer sufrir a los demás, porque no está metiéndose en una práctica responsable de alguna manera. No sé, Helen, si querés agregar algo. No, creo que lo único que querría agregar, que en los últimos tiempos justamente se le ha dado mucho valor al autocuidado, y si ustedes no tienen supervisión, que en general nos pasa a todos, que no tenemos supervisión porque no lo proveen los distintos efectores de salud, lo que sí hacemos es acompañarnos mucho con nuestros propios compañeros, y si alguno ha sufrido una pérdida, tenemos que estar alertas, o si advertimos que esta pérdida está patologizada, tenemos como una obligación ética y profesional
de advertirle a nuestros compañeros, de no dejarlo en soledad, pero de sugerirle que este trabajo tiene que realizarlo también para poder estar de cara a la muerte de un paciente, porque si no, como dice Debbie, uno no solo puede salir mucho más dañado, sino que inclusive nuestras intervenciones puedan ser tendenciosas, o sea, no sean del todo profesionales. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué técnicas recomendaría para atender al grupo de pacientes en hemodiálisis cuando uno de ellos fallece? Si querés, Debbie, yo contesto. Dale, dale, Ellen. Bueno, y después, por supuesto, agregás vos. Yo quiero sobre todo comentar que en este encuentro, como el que vamos a tener mañana, que vamos a ahondar los otros riesgos que son cerco de silencio y claudicación, no pretendemos que salgan como expertos en los temas, ¿sí? Los rituales que nosotros recomendamos en general tienen que ver con poder tramitar la pérdida. Lamentablemente en los centros de diálisis esto no está ocurriendo, pero cada vez lo tenemos más como propósito, porque la muerte de un paciente en diálisis se oculta al resto de sus compañeros. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de promover en cada centro de diálisis es un ritual de despedida. ¿Qué quiere decir esto? Que para estos compañeros que aún siguen en tratamiento con diálisis también tengan la posibilidad de poner en palabras sus miedos, poner en palabras sus preocupaciones, sus angustias, etcétera, etcétera, porque esto no se lo toma en cuenta, se invisibiliza y realmente esto puede ser muy dañino. Entonces, lo que nosotros proponemos en general son rituales que legitimen todo este sentir y estas emociones y lo esperable y darle un espacio, porque a lo mejor la muerte del otro también puede ser una oportunidad para poder poner de manifiesto todo lo que a cada paciente particular le ocurre. Y me parece que en esto tenemos que incluir no solo a los pacientes, sino a los técnicos de diálisis, porque los técnicos de diálisis están absolutamente involucrados en el tratamiento y también estas pérdidas los afectan. Entonces podemos imaginar o elegir una ceremonia, un ritual y una oportunidad que en esas horas que dure la diálisis justamente se dé un espacio y una ceremonia para el que se fue. Yo creo que esos son espacios más que nada de oportunidad. Y en No sé, relación a Debbie, si querías agregar algo porque me sí, antepuse. no, no, por favor, coincido totalmente y además me preguntan puntualmente la de la qué técnica. Y también quien genera una instancia de trabajo grupal, ustedes saben que los grupos van viviendo distintos momentos, entonces también hay que ir evaluando cómo va impactando cada pérdida, ¿no? Y eso va generando distintos momentos, porque ahí tenés distintas individualidades que generan a la vez un momento grupal. Entonces hay que pensar en una técnica que sea más grupal. Yo no sé decirte una, porque hay que pensarlo de acuerdo al momento de que esté ese grupo y qué puede hacer, porque a veces no siempre las técnicas son para todo momento, ¿sí? Hay momentos en donde la técnica es la palabra y la escucha, porque también pueden ser como, pueden movilizar muchísimos recursos y pueden movilizar muchísimas otras conductas que también en grupo hay que saber manejarlo, y más en una situación tan delgada como es un grupo haciendo hemodiálisis, ¿sí? Así que bueno, siempre como que tienen que ser más ajustadas al momento del grupo. Ok, hoy tenemos otra pregunta. ¿Cómo fue su intervención con pacientes en cuidados paliativos ante la pandemia? ¿Qué cambios produjo y qué enseñanzas le ha dejado la pandemia? Bueno, como enseñanza, primero creo que los que nos dedicamos a esto somos unos privilegiados, a veces nos dicen que estamos un poco locos, ¿no? Por trabajar estos temas que son tan sensibles,
pero sin embargo en mi caso yo siento que es algo de lo que aprendo y me ayuda a valorar la existencia, la salud mía y de la gente que yo quiero, y la verdad que la pandemia fue como un baldazo de agua fría en ese sentido, y sobre todo me hizo valorar muchísimo el trabajo en equipo. Tengo la suerte de trabajar en un equipo de cuidados paliativos que no todos tienen, también porque muchas veces hacemos paliativos como podemos, y con otro profesional que tiene buena voluntad, y bueno, y podemos organizar algo en las instituciones en las que estamos, y bueno, yo tengo la suerte de trabajar en las dos instituciones en las que estoy, en un equipo, y sobre todo nos ha pasado esto de que la pandemia nos ha atravesado de manera que nos desorganizó absolutamente, nos reubicaron a cada una de las profesionales en cada servicio, y el equipo se disolvió, al menos desde lo corporal en la institución. Y nosotras decidimos trabajarlo desde nuestras casas. Y lo que sobre todo valoro, primero la capacidad de las familias y de los pacientes de haberse adaptado, y a pesar de todas estas cosas que vimos recién del duelo y cómo vivieron negativamente la pandemia, de haberse podido adaptar a esto que fue totalmente antinatural para despedir a sus familiares, y que así todo agradecían el acompañamiento. O sea, tener esa capacidad de encontrar algo bueno en todo esto fue algo de las grandes enseñanzas de parte de los pacientes, de las familias y de los pacientes. Y luego, personalmente, me llevo la interdisciplina, y el haber podido compartir, y después de tantos años de uno trabajar con otros profesionales, en esto también de compartir las penas y compartir las limitaciones de cada uno, bueno, como uno cuando tiene que salir ahí a la cancha, como le decimos acá en Argentina, y lo tengo que hacer sola y desde mi casa, yo sentía que tenía la voz de mi compañera médica, de mi compañera nutricionista, y que sabía qué decir porque está la interdisciplina que nos ha atravesado y que tanto nos ha enseñado. Entonces, este es otro de los aspectos positivos que me deja. Bien, yo querría agregar que en lo personal también a mí me dejó como la celebración de estar viva, que a veces uno pierde de vista esto, la celebración de la vida. Como yo digo, somos ricos si estamos en estado de salud, y a veces perdemos de vista esto. Y después, por ejemplo, en cuanto a lo familiar y todo el abordaje familiar, tuvo que realizarse en un contexto de virtualidad. Por ejemplo, nosotros con Débora Lema compartimos el seguimiento domiciliario, con lo cual estamos en contacto directo, pero las evaluaciones sociofamiliares, que nosotros mañana lo veremos, lo hacemos como identificación temprana, en general hubo que hacerla virtualmente. La virtualidad, el ejercicio de la virtualidad, por lo menos en Argentina, es quizás algo bastante más factible que en otros países de Latinoamérica, porque acá nosotros, casi todas las personas, aun las que están en estados de mayor exclusión social, tienen un teléfono celular. Entonces, en alguna medida esto nos ayudó. También es cierto, como decía recién Débora Lema, yo coordino el área de Buenos Aires en la investigación con LIV, y hay muchos de nuestros colegas que están en el triage inicial. Es decir, cuando ingresa un paciente, ya nuestros colegas toman todos los teléfonos y datos de los familiares y van siguiendo telefónicamente y virtualmente a los familiares desde el momento del ingreso. Esto me parece que también ha desarrollado, por decirlo de algún modo, una fortaleza al incluirnos en un triage inicial. Por supuesto, esta investigación con LIV, que mencionó recién Débora Lema y tenemos el honor de ser parte, yo quiero decir que surgió de Holanda, que implica 3 continentes, que está muy involucrado en el área social y que empieza en su introducción con algo que a mí por lo menos me pegó muy profundo y me hizo reflexionar muy profundamente. Justamente en la introducción dice: esperando que esta no sea la última pandemia. Entonces, la importancia de investigar a nivel mundial qué pasó con los profesionales y qué pasó con los familiares
se haya muerto o no su ser querido por COVID, porque esto abarca todas las pérdidas y los tratamientos realizados en periodos de pandemia. Me parece que ser parte de Argentina, de hecho la doctora Vilma Tripodoro, así como yo coordino Buenos Aires, ella coordina todos los países de Latinoamérica que participan en esta investigación. Nosotros desde el equipo Pallium de domicilio, que es un equipo que nosotros trabajamos con el sistema solidario, o sea que estamos incluyendo pacientes que no tienen acceso a buenas obras sociales o que no pueden acceder a algún sistema sanitario. En realidad vemos que en Latinoamérica, casi yo diría, y me permito de compartir esto, casi diría que Argentina tiene un poquito un lugar privilegiado, ¿no? Al ser convocada la doctora Tripodoro, que es una investigadora, y también tenemos otra colega que se llama Maggie Jorge, que ahora no ha podido participar porque acaba de tener un bebé, pero que ella ya ha realizado varios viajes en el mundo como trabajadora social representando investigaciones. Así que también me parece muy importante que así como es una crisis, así como es disruptiva, nosotros que tratamos de resaltar los aspectos resilientes, yo diría que lo más resiliente es que también somos parte de una investigación internacional. Oh, perfecto, muchas gracias. Acá tengo otra pregunta para ambas. Para manejar el duelo anticipado en pacientes y familiares deben de estar claros en cuanto al diagnóstico médico. ¿Cómo se maneja en Argentina dicha situación? A inicio de la pandemia se hizo difícil brindar ese acompañamiento debido a la poca comprensión de su condición de salud por parte del paciente. Sí, estoy de acuerdo y que aparte creo que nos costó a todos reorganizar todo, ¿no? La cabeza, el corazón y las instituciones. Igual ahí preguntan por el duelo anticipado. Yo diría, es como meternos ya en un terreno como mucho más finito. Yo diría el duelo en general en pacientes es necesario uno tener claridad en cuanto al diagnóstico, porque puede generar estas cuestiones en relación a la complicación del duelo, que es cuando hay, digamos, enigmas en lo que tiene que ver con las características de la información que circuló, y que hicieron a la enfermedad o al acompañamiento, ¿sí? Que en esto también lo de la pandemia nos pone también ahí en alerta, porque bueno, estas cosas de que uno ha estado alejado del ser querido en los últimos días nos genera dudas. Bueno, ¿se le hizo lo que había que hacer? ¿Lo atendieron bien? ¿Habrá tenido hambre? ¿Habrá tenido frío? O sea, cosas muy, muy básicas en donde no solo el diagnóstico, sino las circunstancias que rodean a todo el momento necesitan estar claras. Lo que tiene que ver con el duelo anticipado es más otra cosa, sino que tiene que ver más cuando el duelo la persona lo inicia previamente por condiciones de, no solamente en relación a la información manejada, sino porque es un proceso largo, porque a veces la persona no está con capacidad de acompañar por periodos tan prolongados y necesita por una cuestión de ansiedad propia correrse de ese momento. Digamos, para mí es otra cosa lo del duelo anticipado. Y sí coincido en que para cualquier tipo de duelo, para poder uno entrar en un proceso de duelo normal, es necesario tener claridad sobre lo que ha pasado, sobre el diagnóstico, cómo se dieron las cosas, porque también eso permite posicionarnos nosotros como acompañantes o como familiares directos en esto de qué pudimos hacer al respecto, ¿sí? Sobre todo que eso es lo que genera más culpa. Sí, yo querría por ahí agregar que, por ejemplo, en lo personal, yo no soy muy amiga del término de duelo anticipatorio, que figura, ojo, teóricamente está sustentado. Yo con 30 años de experiencia no me gusta mucho el término, porque yo creo que todo el tiempo de la enfermedad es una adaptación de los mecanismos de afrontamiento frente a las pérdidas. Entonces, en algún punto, si lo miramos desde ese lugar, todo es duelo, porque uno ante una enfermedad incurable, agravada, ¿qué ocurre? Ocurre justamente que todo es una adaptación a la pérdida. Y a mí me parece que hay que diferenciar mucho la entidad del duelo. ¿Por qué? Porque no trabajamos solas
o solos los trabajadores sociales o los psicólogos, trabajamos con otros profesionales, enfermeros, médicos, que ellos tienen que distinguir también cuando hay riesgos de duelo, cuando puede haber algo complicado, complejo para derivar a psicoterapia y cuando se nos deriva a nosotros para asesoramiento en duelo. Entonces me parece que a veces estos grises complican comprender en profundidad el duelo como justamente es la presencia de la ausencia, o sea, hay que convivir con la presencia de la ausencia. Y en este punto, en cuanto a conocer el diagnóstico, nosotros por supuesto tenemos siempre la idea que hay que conocer el diagnóstico, siempre teniendo en cuenta que la información tiene que ser gradual, progresiva, acorde a lo que el paciente pueda y quiera conocer y pueda sostener. Y también esto tiene que ser alcanzable a las familias, que en general no se las ha tomado en cuenta en cómo dar un diagnóstico. Porque si se le da un diagnóstico informativo, y eso lo vamos a ver mañana con un poquito más de profundidad, en realidad a nosotros algo que también ha pasado en Argentina es que hay gente que se ha internado por otras patologías, murió por otras patologías, pero resulta ser que cuando llega el momento final y se le hace el hisopado, se había contagiado COVID. Y la gente cree que murió por COVID y no por la patología que realmente murió. Y ahí es nuestra labor averiguar las razones de la muerte y poder trabajar con esos familiares en cuanto a cómo transitar y realizar las tareas de duelo que acaba de sugerir Debbie. Para continuar, tenemos otra pregunta. Por pandemia, se nos han presentado situaciones de duelo múltiple. Usted señala que es un factor que complejiza el duelo. ¿Qué tiempo y cuáles serían los indicadores para identificarlo como duelo patológico? Bien, los indicadores, sí, como se mencionó, tiene que ver con las circunstancias, ¿sí? Que eran uno de los factores que pueden llevar a un duelo complicado, ¿sí? Que sea una situación de pérdidas múltiples ya nos habla de que hay una posibilidad, ¿sí? De que esto se complejice. ¿Y cuáles serían los indicadores? Serían que algunos de los síntomas, de las conductas que se hablaron, de estas sensaciones y sentimientos, como la culpa, como el enojo, como la sensación de presencia constante, se prolongaran en el tiempo. Y si uno ya tiene esa información de que encima se trata de una pérdida múltiple, esto nos hace abrir más aún nuestros satélites y estar alertas a esta situación. Y yo no digo que uno no pueda acompañar en esta situación, pero sí quizás uno tiene que ir anticipando la necesidad de poder abordar esto con un psicólogo, o incluso puede haber un psiquiatra también participando, ¿sí? Porque estas cosas generan muchísimo dolor, pueden generar muchísima sintomatología, y es muy prudente que nosotros estemos a ellos alerta para poder hacer una oportuna derivación en caso de que sea necesario. Yo no voy a tomar esto del tiempo, porque no es algo de lo que yo me agarre para posicionarme, para pensar el duelo, ¿sí? Creo que tiene que ver más con un trabajo singular en entrevistas que pueden ser individuales o familiares, y uno se va a dar cuenta si hay alguna situación que no va a poder manejar en consulta y de la que va a requerir ser derivado, y sobre todo porque esa información es algo que va a surgir de esa dinámica, ¿sí? Sabiendo ya que uno tiene pérdidas múltiples y que aparte se pueden agregar otros factores de los que hablamos antes, ¿sí? Que también uno agregue, por ejemplo, si de las personas que han fallecido habían vínculos conflictivos, si se dan en una situación, tiro por tirar algo, de cuestiones de migración, o factores históricos como que ya existiera una situación de problemática de salud mental o de uso de drogas, ¿sí? O si la persona que falleció era la más próxima o la conviviente, digamos, son todos más datos que uno va teniendo de que quizás es necesario poder tener que hacer una derivación oportuna. Tenemos otra pregunta acá. ¿Cómo podemos conocer sobre las técnicas mencionadas como la pecera, la chaqueta de duelo, etcétera?
bueno, hay que formarse especialmente para eso, son como muy específicas y como yo les comentaba, son para cada momento, ¿sí? Les puedo comentar que en general tienen que ver con esto de poder tramitar estas sensaciones que uno puede tener de repente con la persona que murió, y de repente, no sé, si uno puede sentir que está enojado con esa persona y que no puede salir de este enojo, bueno, la técnica de la chaqueta puede, por ejemplo, sirve para que uno hace como que se pone verdaderamente una chaqueta y se pega algún tipo de emociones que va generando esta situación y el porqué de los enojos. Entonces la idea es como que esté esto representado del poder sacársela, como poder sacarse esa carga, ¿no? Estas cosas de lo simbólico, de poder trabajar desde lo corporal, ¿no? Y como esa hay un montón. La técnica de la pecera que sirve para poder identificar los distintos sentimientos y que se genera con colores en el agua, y de repente al poner distintos colores, todos los colores completos, digamos, los colores primarios, después la pecera vuelve a quedar limpia y esto como que hace como un significado de, bueno, cuando uno puede hablar, uno puede ubicar el porqué de cada situación, qué me genera este enojo, qué es lo que me genera esta tristeza, como que el panorama queda más limpio, ¿no? Y todas estas son pequeñas cosas que favorecen lo que son las tareas para poder elaborar el duelo, ¿sí? Hay un montón, un montón. Sí, yo por ahí podría compartir, Debbie, algunas, porque la verdad que esto es francamente, amerita, como dije al principio, nosotros hablamos de generalidades, pero tanto el abordaje familiar como en el proceso de enfermedad, como el duelo, ameritan una capacitación mucho más profunda, por supuesto. Pero sí quería compartir que nosotros los trabajadores sociales hicimos durante 3 años grupos de duelo, y en estos grupos de duelo, por ejemplo, fuimos adaptando las técnicas. Me acuerdo en este momento que una de las técnicas, estos grupos duraban 8 encuentros, llevábamos una cantidad de revistas con fotos y los pacientes, los deudos o los dolientes, lo que hacían era elegir una imagen que los representara en ese momento y después para cerrar el grupo se les hacía hacer otro nuevo diagrama con las imágenes. Y algo muy importante que yo quiero compartir con todos y que muy bien lo dijo Débora, pero que amerita mucha capacitación, que cuando uno hace asesoramiento en duelo, por lo menos lo que nosotros decíamos al inicio del grupo, es que estos 8 encuentros no van a tener como objetivo salir de un proceso de duelo, sino darles algunas herramientas para comprender mejor el proceso atravesado. Y desde nuestra óptica, que es totalmente constructivista y que realmente día a día y después de 30 años la apoyo puntualmente, es sobre todo comprender que cuando uno atraviesa un duelo, el objetivo final no es quedar igual que como uno era al principio, sino es esta nueva construcción de una identidad, porque nosotros no extrañamos al que se va, extrañamos a ese pedazo de historia con el que se fue, que está construida en nuestra propia interioridad y que eso se lo va a llevar. Pero bueno, va a haber posibilidades de reconstruir significados. Yo siempre lo ponía en un ejemplo por ahí como muy práctico cuando uno inicia un asesoramiento en duelo, sea grupal o sea individual o sea vía virtual. Es como si uno estuviese atravesado por una gran intervención quirúrgica, ¿sí? Esto duele, lastima. Lo que nosotros vamos a hacer desde el asesoramiento es darle herramientas para que no haya una infección con esto. Pero sí esperamos que en el proceso de duelo y a lo que ellos tienen que apuntar, les lleve el tiempo que les lleve, es que siempre después van a ser una persona con una cicatriz. Porque si no a veces se pierde de vista o los dolientes pretenden volver al estadio inicial, hacer exactamente lo mismo. Entonces, con este ejemplo práctico, la gente puede comprender que en realidad uno va a atravesar un duelo y hay una cicatriz que quedará en el alma, que quedará donde ustedes quieran, pero hay una cicatriz.
pero también hay una construcción muy nueva de significados. También en estos grupos de duelo nosotros adaptamos técnicas y entre otras en la marcha, perdón, no en la marcha del abrazo, que sí la hicimos, sino en esto de cómo el peso, perdón, Debbie, ¿cómo se llama la del peso que dijiste vos recién? La chaqueta. La chaqueta. En la chaqueta del peso la pensamos del siguiente modo. Nosotros elegimos una chaqueta que se usa para el hospital, y lo que trabajamos nosotros trabajamos con paquetes de yerba, porque es lo más común en Argentina tomar mate, y a cada paquete le pusimos una emoción. Por supuesto, elegimos una chaqueta que tuviera mucha disponibilidad de bolsillos y demás. Entonces, lo que hacíamos es que esos paquetes con una emoción fueran yendo cargados en esa chaqueta, para que después la persona que quiera se ponga esa chaqueta y pueda ver cuánto pesan esas emociones. Entonces, estas variables que nosotros hemos elegido como para cada circunstancia, ameritan un largo proceso o un proceso de, digamos, capacitación más precisa. Por suerte Debbie la tiene francamente para duelo, pero vamos adaptando cada ritual y cada modo y cada tarea al momento en el que estamos, al momento en que podamos incluirnos, como ahora en la pandemia, que lo que hicimos, y también con Debbie y otras trabajadoras sociales, nosotros escribimos un artículo que es guía de orientación en duelo para los equipos de salud, donde justamente los invitamos a que van a recibir un montón de consultas en este momento o pasada la pandemia, que son por otra razón, pero que esa persona esté atravesando un duelo. Entonces les enseñamos a qué decir y a qué no decir en una entrevista en duelo, que parece un ABC, pero esto ha sido riquísimo. Y también qué rituales se pueden sugerir, individuales o comunitarios. Agrego esto porque todavía yo soy muy, al igual que Debbie, uno es muy riguroso en lo metodológico. También es cierto que vamos a tener como resultados cuando se termine esta investigación COLIV. O sea, nosotros estamos como en un espacio de esta investigación, va a haber resultados medibles, pero bueno, esto es en general lo que tratamos de incluir en un asesoramiento en duelo. Espero haber agregado algo que pueda sumar a la pregunta. Bueno, acá tenemos otra pregunta para ambas expositoras. En la organización de aspectos prácticos del momento del fallecimiento, ¿nos podrían dar algunos ejemplos? Debbie, ¿empezás vos? Que Debbie compartió el artículo, que Estoy quiero decir que este silenciada, sí. artículo se está usando en toda Latinoamérica para todos los profesionales que están siendo parte de la investigación COLIV. Digo en Latinoamérica porque es de habla hispana, ¿no? Sí, eso Sí, quería Debbie, decir. ¿contestás vos? Sí, ahí puse el link con nuestro artículo al que Elena hacía referencia para que lo tengan en el chat. Cuestiones prácticas que tienen que ver con que también en la pandemia se han visto como muy alteradas, ¿no? Con, por ejemplo, poder aunar criterios entre lo que el ser querido que está muriendo desea y después lo que la familia puede hacer, ¿sí? De repente a personas les puede gustar mucho un tipo de ceremonia que en este tiempo no se ha podido realizar. A eso me refiero yo con los aspectos prácticos. Y también que poder, como nosotros, colaborar, esto por ejemplo desde el hospital se ve mucho, a veces cuando las personas no tienen medios para poder realizar una ceremonia, implica de que desde el trabajo social uno tenga que hacer ciertas derivaciones, ciertos llamados para que en el cementerio municipal, donde se genera un entierro absolutamente sin costo, bueno, la familia sea recibida, previo el poder tener todos los papeles como el certificado de defunción en regla, que son todas cosas que a veces la familia puede trabajar previo al fallecimiento y muchas otras veces no.
Entonces, a veces nos hacen de que hay ciertas cosas que se trabajan a partir del fallecimiento. Nosotros en general, y con la mirada que desde el trabajo social tenemos que es más preventiva, tratamos de que esto se pueda hacer algo. Pero como dije, no siempre todas las familias están abiertas a poder poner en palabras incluso estas cosas de lo práctico y lo concreto que van a suceder a veces en horas. Así que, bueno, eso siempre es para respetar, ¿no? Y sobre todo, de vuelta volviendo a la pandemia, se ha visto como muy condicionada esta situación en donde los deseos de las personas no pudieron llevarse adelante, y en esto también hubo que hacer mucho hincapié en donde quizás, bueno, no se pudieron hacer ahora, pero qué se podrá hacer más adelante, qué otro tipo de ritual, qué vuelta uno puede encontrarle a poder igual hacer como esta celebración, recordar, hacer un homenaje, y que sea por otra vía, ¿sí? Quizás no lo esperado o lo deseado. Nosotros desde Pallium, donde también Débora Lema participa, y como se dijo al principio, yo soy un poco como casi la fundadora con el doctor Gustavo de Simone. Nosotros, la verdad que desde Pallium logramos tener la representación en América Latina, menos en Brasil, de un programa que se llama KELCA, que es del Saint Christopher Hospice, y tenemos expertos ya en ese tema. Hicimos todo un desarrollo de lo que se llama grupo integrador para un hospital de infecciosas, que es el Hospital Muñiz, que tiene pabellón COVID y ellos están estallados de COVID. Y por ejemplo, una medida que se logró y que tiene que ver con la despedida es que haya una pequeña sala, un lugar muy pequeñito, donde vaya el cuerpo de la persona fallecida, antes de que se lo derive, digamos, al lugar que corresponda para su velatorio y entierro. Y se permite a las personas familiares o allegados que accedan a ese lugar, por supuesto cumpliendo los requisitos de hisopados, etcétera, etcétera, y puedan ver el cuerpo muerto de su ser querido y no entubado, respirado, con traqueotomía, sino ya preparado para que sea como más sereno. Bueno, esta es nuestra idea también, ¿no? Ver el cuerpo del ser querido no es algo que se ha logrado justamente en tiempos de pandemia, pero la experiencia en este hospital nos dio como buenos resultados. Así que apoyo lo que dice Debbie, promovamos rituales de despedida, y siempre tengamos en cuenta que cada ritual va a ser construido también con ese doliente o ese deudo para darle un espacio y una ceremonia. ¿Ok? Una última pregunta tenemos acá. ¿Qué nos puede dejar como enseñanza en su intervención con adolescentes? Mira, yo sinceramente no tengo mucha experiencia porque yo me desempeño en un hospital general de agudos de adultos. Entonces, la verdad que no es mi mayor expertise el área de la adolescencia. Sí, yo por supuesto he tenido hijos, pero no con quienes he podido hacer un trabajo profundo, porque en general cuando han habido hijos es porque habían padres, y el trabajo estuvo más enfocado a los padres, y quizás los hijos llegaban a la consulta de manera representada por sus padres, o que veían a su hijo de tal o cual manera, y uno más haciendo un asesoramiento, pero hacia el padre, ¿sí? No hacia los adolescentes puntualmente. Y lo que sí puedo decir es que a la adolescencia igual puntualmente hay que prestarle una especial atención, porque como etapa vital trascendental, y que hay como todo un atravesamiento con lo que es el cuestionamiento de la identidad, es también una etapa plena de pérdidas y de duelos. Entonces es una etapa que se contrapone y va de la mano de una manera muy especial con el duelo, y también es una población a la que hay que tenerle especial atención y hacer también un abordaje muy riguroso, y que la verdad, sinceramente, y para no ser irresponsable, yo no manejo. No sé, Ellen, si vos tenés otra experiencia. Sí, no, yo quería agregar, nosotros hacemos adultos, pero igual quiero decirles que me parece que uno de los puntos claves, y me aparece mucho en las reuniones familiares y me apareció siempre, que los padres en general con el hijo adolescente hacen una connotación negativa porque no circula la comunicación.
Y la reunión familiar es una oportunidad para saber que ese adolescente sí sabe que su madre o su padre se va a morir. Lo que pasa es que los adolescentes ya, por su característica de ese proceso y de franja etaria, tienden a ensimismarse. Y también no hay que olvidar que los adolescentes tienen mucho manejo de la virtualidad. Entonces están en contacto con sus compañeros. A mí me ha tocado a veces hacer reuniones de adolescentes después de una reunión familiar donde convoqué a los hijos y a los compañeros de la escuela. Y realmente es riquísimo porque ellos tienen otro modo de tramitar el duelo y uno tiene que ser muy, muy respetuoso justamente de esta singularidad y además respetuosos de preservar este espacio de reunión familiar para que los adultos vean que el adolescente no necesariamente está teniendo una conducta patológica, sino que previamente a esto ya se encerraba en el cuarto, vivía en la computadora, o sea, tenía estas actitudes y a lo mejor no la comparte con su familia, pero la comparte con su grupo de pares. También, recordando lo que dijo Debbie, para nosotras, los sociales y para todos los paliativistas, pero fundamentalmente los sociales de Pallium lo hemos hecho mucho, nosotros trabajamos con las escuelas, porque un tema tabú es que la escuela no aborda en absoluto la pérdida. Y si uno se pone en el ámbito escolar, o se ha muerto un compañero, referido a lo que ustedes dicen adolescente, o un adolescente ha perdido a un padre, a una madre, a un ser querido, a un hermano, y los docentes no saben cómo abordar este tema. Es increíble, ¿no? Porque el tema de la sexualidad, que era el tabú histórico, ahora se comparte y se habla, pero el tema de la muerte no. Así que también en esto hemos trabajado mucho en la educación a docentes en las escuelas. No nos involucramos todavía en la inclusión con los alumnos, pero esto tiene que ver con ciertos aspectos normativos de la escuela. O sea, las escuelas nos dicen, para estar de cara al alumno tendríamos que tener el consentimiento informado de los padres, porque no va a dejar de haber un padre que diga, ¿cómo se atreven a hablar de la muerte en la escuela? Entonces, habilitar al docente para que saber cómo manejan estos temas nos parece que es un punto clave y a nosotros nos ha generado mucho interés desde las escuelas. Yo solo para agregar, me parece que en esto que decía Elena y que tanto salió en las preguntas en cuanto a lo que nos ha dejado la pandemia, yo tengo la esperanza, porque soy una optimista, de que quizás una de las cosas que nos deje esta pandemia sea esto de poder naturalizar un poco, ¿no? La muerte y también el duelo, que ha estado bastante en el tema de la opinión pública, con esto de las imposibilidades para las despedidas, nos habló mucho, ¿no? Cosa que antes nunca uno escuchaba en la tele un experto hablando sobre cómo se vivieron los últimos días de la gente. La verdad que se pusieron en la opinión pública o en agenda. De hecho, acá en Argentina se lograron ciertos protocolos para lo que fue el acompañamiento en el final de la vida, que se tuvo que regular ante todas estos condicionamientos horrorosos que se vivieron. Pero yo creo que quizás sea una de las cosas buenas que nos deje, que podamos hacer de la muerte y del duelo algo que es más habitual, parte de la vida, que nos atraviesa a todos o nos atravesará, y que necesitamos sin duda tener más información y herramientas. Ok, muchísimas gracias, licenciada Débora Lema, por el desarrollo del tema. En el día de hoy, pues, le vamos a dar las gracias a ambas, a usted, licenciada Débora, a la licenciada Elena, por compartir sus conocimientos con nosotras, para enriquecernos un poco más para esta actividad que se realiza en el día a día con nuestros pacientes para brindar una mejor calidad de atención. Les voy a pedir, por favor, después de la proyección de los videos de las regiones del día de hoy, que abran sus cámaras para la foto grupal. Al terminar la proyección de los videos, les voy a solicitar abrir las cámaras.
Posterior entonces de la proyección de los videos, damos por cerrado el evento del día de hoy. Pero vamos entonces a proyectar lo que desarrollan en alguna de nuestras regiones, de nuestras provincias, la labor de las trabajadoras sociales con la población en cuidados paliativos. En el Hospital Regional Raúl Ávila Mena en Changuinola laboramos 3 profesionales del área de trabajo social, un asistente de trabajo social, una secretaria y la supervisora Marieto Mayra Franco. En el área de trabajo social tenemos el programa de cuidados paliativos, el cual en el periodo del año 2020 fue liderizado por la licenciada Ketma Cedeño, quien en conjunto con el equipo multidisciplinario que lleva el doctor José Aguirre, en conjunto con el licenciado Sergio González, la enfermera Bielka Camaño y el equipo de nutrición, Trabajo Social desarrolló las actividades de evaluación, visita, supervisión, de igual manera seguimiento. Para el periodo del año 2021 se hicieron los cambios de programas al personal en el área social, donde me corresponde a mí, Camar Powell, llevar el programa de cuidados paliativos, en el cual continuamos con el equipo base de trabajo social y con el equipo multidisciplinario. En este equipo multidisciplinario hacemos las evaluaciones tanto en el área de sala como a nivel de consulta externa y visitas domiciliarias, en donde tenemos expedientes individuales a cada paciente y hacemos levantamiento de fichas sociales. De igual manera, las asistencias que sean necesarias y los trámites correspondientes para que los pacientes y sus familiares reciban la atención oportuna en el momento que debe ser. El Departamento de Trabajo Social en Changuinola agradece a todo el equipo multidisciplinario que brinda este servicio en el área de Changuinola y en el área de Chiriquirana, la licenciada Jixi Arauz, que es la que lleva el programa de cuidados paliativos. Para este periodo 2021 ya se han hecho las visitas correspondientes a los pacientes del área de cuidados paliativos y se están haciendo los levantamientos en cuanto a evaluaciones sociales y también aplicación de lo que son las escalas de valores a los cuidadores y familiares que tienen a bien llevar las responsabilidades de cuidar a estos pacientes. Buen día, les habla la licenciada Arauz, trabajadora social del Hospital de Chiriquí Grande. Mi experiencia en el programa de cuidado paliativo ha sido pequeña, producto de que mi nombramiento se dio días antes al estado de emergencia nacional por la pandemia. El hospital no mantenía un trabajador social de planta y ofrecían sus apoyos como enlace los colegas del Hospital Raúl Ávila Mena en Changuinola. En este periodo de pandemia se lograron las siguientes estrategias, como la entrega de los insumos en los domicilios de los pacientes
para mantener a sus cuidadores en casa. También se logró que pacientes hospitalizados de cuidado paliativo que requerían de oxímetro se les gestionara para que sus últimos días pudieran pasarlo con sus familiares en su hogar. Se logró cubrir la necesidad médica a los pacientes COVID positivos, cubriendo su alimentación y sus medicamentos en este periodo. También se les hizo su evaluación para que no se les interrumpiera el cobro de sus pensiones a los que requerían control de tarjeta verde, visitas domiciliarias por nefrología, para ingreso de hemodiálisis, orientación a todos los familiares del estatus clínico que mantienen cada uno de los pacientes, que en total son 8, una evaluación de los documentos y estatus que mantienen cada uno de ellos con la caja. Ha sido pequeño el apoyo, pero significativo para la unidad y las familias de los pacientes de cuidado paliativo. En una acción humanitaria, autoridades de la Caja de Seguro Social en Bocas del Toro, junto al Servicio Nacional de Migración, el Servicio Nacional de Fronteras y sus homólogos de Costa Rica, lograron el traslado de un paciente del programa de cuidados paliativos del Hospital Dr. Raúl Dávila Mena a Costa Rica, donde se reencontró con sus familiares, a pesar de las restricciones de salida que hay en la frontera de Guavito entre Panamá y Costa Rica. Se hizo una coordinación mancomunada con la institución Migración local y Migración de Costa Rica por parte del Trabajo Social para poder solicitar los permisos requeridos para que el paciente fuera a su residencia, ya que el paciente maneja la doble nacionalidad. Tanto el paciente, que tiene una condición crítica, como sus familiares agradecieron todas las gestiones al programa de cuidados paliativos. Siempre tratamos pues de hacer el enlace con las familias, de que los familiares de los pacientes conozcan, ¿verdad?, la condición en que su paciente va a ir a la casa y las atenciones que se le deben de dar. Caja de Seguro Social. En una acción humanitaria, autoridades de la Caja de Seguro Social en Bocas del Toro, junto al Servicio Nacional de Migración, el Servicio Nacional de Fronteras y sus homólogos de Costa Rica, lograron el traslado de un paciente del programa de cuidados paliativos del Hospital Dr. Raúl Dávila Mena a Costa Rica, donde se reencontró con sus familiares, a pesar de las restricciones de salida que hay en la frontera de Guavito. El área metropolitana de Panamá lo conforman 7 policlínicas, con 29 trabajadoras sociales y 5 asistentes de trabajo social. El programa de cuidados paliativos está insertado en el programa de atención domiciliaria integral en cada unidad ejecutora. La Caja de Seguro Social ofrece para el programa de cuidados paliativos tiempo y recursos en un profesional altamente capacitado en el manejo del duelo para acompañar a los familiares de pacientes en fase terminal. Antes de la pandemia del COVID-19, se hacía visita domiciliaria a cada uno de estos pacientes, los cuales eran referidos por el equipo al profesional de trabajo social. Posterior y con la pandemia, el profesional de trabajo social se ha visto abocado a reinventarse y en la reinvención ha estado haciendo llamadas telefónicas de acompañamiento y de seguimiento a estos familiares de pacientes en fase terminal. La familia es el lugar de encuentro del paciente en su lecho de muerte.
Por tanto, el profesional de trabajo social debe guiar este proceso para aliviar la angustia y desesperación que vive la familia del paciente en fase terminal. Por tanto, acciones como ofrecer acompañamiento profesional al paciente en fase terminal, brindar capacitación al familiar o al cuidador primario en los cuidados y en el duelo anticipado, ofrecer soporte emocional a las familias, coordinar la visita del pastor o sacerdote en el aspecto espiritual y orientar en los trámites subsecuentes al seguimiento de posibles prestaciones económicas que se generen con la muerte del asegurado o pensionado. Es importante promocionar las actividades que realiza el profesional de trabajo social en cuidados paliativos, con la finalidad que las familias de los derechohabientes conozcan esta rama de intervención. La pandemia del COVID-19 nos ha dejado enseñanzas sociales, emocionales, culturales, económicas y de salud de gran valor que debemos rescatar para que el trabajo social se visibilice dentro y fuera de la institución con una visión inclusiva de un trabajo en equipo. Buenas tardes, compañeras. Quisiera que en pocas palabras pudieran explicar las actividades que se realizan en cuidados paliativos de nuestra unidad ejecutora. Ok, dentro de la unidad ejecutora, Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, no tenemos en sí una unidad de cuidado paliativo, pero nosotros los casos que se presentan más consecutivos son por lo menos en el subprograma SADI, que es el lugar donde el subprograma que más se pueden presentar los casos muy esporádicamente porque no se dan consecutivos. También tenemos el manejo del Hospital Santo Tomás y también los casos que se nos presentan del oncológico, que se han presentado casos que han fallecido y a nosotros nos ha tocado la parte de darle la parte de consejería y seguimiento a los casos oncológicos. Con respecto a la familia, que en el proceso del duelo, ¿qué tipo de intervención realizan ustedes con la familia? Ok, en cuanto a lo de la parte de la familia, yo considero que siempre es bueno la parte de la experiencia, la parte de ese conocimiento técnico más bien. El conocimiento técnico es importante porque ahí te basas en todo lo que vive el familiar, los familiares, el entorno de ese paciente, su situación económica, todas las necesidades que en sí son apremiantes para el paciente. ¿Qué tipos de apoyo son los que ustedes le brindan a los pacientes? Por lo general, en cuanto a los pacientes, nosotros siempre, viendo siempre lo que es la parte de la situación del entorno del paciente, básicamente nos planteamos en lo que es la parte de las ayudas económicas, si requieren algún aditamento o algún tipo de ayuda de bolsas de alimentos. También la parte de nosotros de la calidez, la parte emocional, que es la que hace el enfoque más fuerte de trabajo social, que es también la parte de la consejería, y tratar de que si necesitamos de los especialistas, tanto de psiquiatría como psicología, realizamos esos diferentes abordajes también para brindarle nuestro mayor apoyo a ese familiar. Sí, también sabemos que a la familia también se le da apoyo, no solamente en la parte de la consejería o la parte emocional que ustedes brindan dentro de la institución. ¿Cuál es la otra intervención que podrían ustedes mencionarnos de repente con las ayudas? ¿Qué tipo de ayuda le brindan ustedes a las familias? Con la familia, por lo menos yo, he tenido poca experiencia, pero sí lo he hecho. Con los pacientes, la parte del apoyo emocional, irlo preparando para el proceso del duelo, porque el duelo no es solamente cuando el paciente muere, sino también previo, durante la enfermedad. Hay que apoyar al familiar para que entienda, se vaya preparando un poco para el proceso este de que él se va a tener que enfrentar, la pérdida de la salud de su familiar y posteriormente la pérdida física del paciente propiamente. Y también le damos la parte espiritual, que es importante, y se le fortalece esa parte, ¿no? De que hay esperanza, de que hay que darle calidad de vida a su paciente allí, para que después el proceso de duelo sea más fácil para ellos reconocer y aceptar esa muerte, ¿no? Que a todos nos va a tocar. Entonces hay que darle ese apoyo emocional y espiritual al paciente. Aparte de también nosotros, como su programa SADI también,
se han presentado gestiones que se han hecho movilización de recursos con entidades que de repente nos dan el respaldo en cuanto a bolsa de alimentos, alguna ayuda de repente si SAI no tiene lo que es la gestión de pamper, de insumos, de guantes, ahí entonces nosotros nos proyectamos para tratar de buscar algunas de las entidades cercanas a nuestra cobertura para así poderle dar respuesta a este paciente que lo amerita. Y en cuanto a las gestiones de insumos, fuera de la institución o dentro de la institución, ¿cuáles son los apoyos para qué tipo de insumos? Los insumos que más se usan son los colchones ortopédicos, camas ortopédicas, para procurar que el paciente tenga calidad de vida, ¿no?, durante su enfermedad, de que no sufra úlceras, de la silla de ruedas, si en caso lo necesite. Los pampers, que muchas veces lo da el programa SAI, pero también a veces hay que reforzar con otras instituciones como la lotería, el municipio, la Fundación por Integración ayuda bastante, o el propio SENAI también a veces nos ayuda, ¿no? Entonces esas serían las intervenciones que nosotros hacemos acá. Pero como decía Jenny, realmente ese programa aquí en la Policlínica no está funcionando a su totalidad, pero sí tratamos en lo que llega a poder hacerlo. El Departamento de Trabajo Social de la Policlínica Dr. Carlos N. Brin está comprometida con el accionar del trabajador social en función de los cuidados paliativos, siendo este un plan especial de atención que con responsabilidad y compromiso lleva adelante esta oficina en conjunto con un equipo multidisciplinario. Para ello, la licenciada Daisy González explicará sobre el tema. El Departamento de Trabajo Social de la Policlínica, Dr. Carlos N. Brin, forma parte del equipo interdisciplinario del programa de Servicio de Atención Domiciliario Integral conocido como SADI. Este programa maneja una población de 196 pacientes en el año 2020-2021, de los cuales son 6 pacientes de cuidado paliativo en el 2020. En el año 2021, en el primer trimestre, solo hay un paciente referido del Instituto Oncológico. Una vez se nos refieren los casos al Departamento de Trabajo Social, se procede a realizar el estudio del caso que nos va a permitir conocer el perfil de la enfermedad a mediano y a corto plazo para guiar nuestra intervención profesional de forma integral. Se le realiza visita domiciliaria para conocer el ambiente donde vive el paciente y la dinámica familiar. Se le da acompañamiento a los familiares durante la enfermedad. Esto incluye reforzar el grupo familiar, crear un clima emocional adecuado. Se le da consejería familiar para que aprendan a delegar funciones entre los miembros de la familia. Continuaremos trabajando con amor, pasión y entrega por quienes más lo necesitan. Este es un video del Departamento de Trabajo Social de San Francisco. Bueno, muchísimas gracias a nuestras colegas por haber compartido con nosotras su gestión a través de los videos. Igualmente, una vez más, le damos las gracias a las expositoras por compartir tan valiosos conocimientos. Les solicitamos a todos los participantes, por favor, que abran sus cámaras para la toma de la foto grupal, que nos quede como evidencia del desarrollo de la actividad del día de hoy. ¿Listo? Procedemos a tomar la foto. Perfecto. Un momento que vamos a tomar otra.
La actividad se está grabando y posteriormente pues se les facilitará a todos los participantes que tenemos registrados. Sin más, pues nos vemos mañana a las 8 de la mañana para continuar con el programa sobre aspectos éticos y legales en medicina paliativa en Panamá. También se continuará con los temas sobre cerco del silencio, lo que es la claudicación urbana. Sin más, le damos las gracias a los expositores y participantes. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Bye.